Un extraño me pidió que le donara mi riñón. Cuando me negué, todos me criticaron. En medio de una reunión técnica, recibí una llamada inesperada de un número desconocido que insistía con una frecuencia alarmante. Al contestar, la voz de un hombre que apenas lograba reconocerme dijo que era mi padre y que, tras décadas de absoluto silencio, me buscaba porque necesitaba un riñón para sobrevivir a una enfermedad terminal. Me quedé en shock, sintiendo como el aire se volvía pesado en mis pulmones mientras intentaba procesar que el hombre que me abandonó cuando yo era apenas una niña ahora pretendía reaparecer como si el tiempo no hubiera transcurrido. El tono de la llamada resultó incómodo y egoísta desde el primer segundo, pues no hubo una sola pregunta sobre mi vida, mis logros o mi bienestar, sino una letanía de lamentos sobre su propia salud y la urgencia de que yo me hiciera las pruebas de compatibilidad cuanto antes. Se incrementó mi confusión al notar que él hablaba con una familiaridad forzada, casi exigente, como si el lazo de sangre que él mismo cortó hace 30 años fuera un contrato vigente que me obligaba a socorrerlo. No ha sabido nada de él en años, ni una tarjeta de cumpleaños, ni una llamada en Navidad, pero ahora pretendía que yo arriesgara mi integridad física para prolongar una vida que él nunca compartió conmigo. La frialdad con la que exponía su caso me dejó claro que para él yo no era una hija recuperada, sino una solución biológica a un problema médico que lo tenía acorralado contra la pared. Me sentí invadida en mi propio presente por un extraño que compartía mi ADN pero que se comportaba como un acreedor reclamando una deuda que yo jamás firmé, dejando un rastro de náuseas en mi estómago que ninguna disculpa tardía podría borrar. Este es el momento en que comprendí que mi paz estaba bajo ataque, pues su discurso no contenía ni un gramo de afecto, solo la desesperación de quien se cree con derecho a todo por el simple hecho de haber aportado una carga genética años atrás. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, dándome cuenta de que ese contacto no era el inicio de una reconciliación, sino el preludio de una batalla donde mi autonomía corporal sería el botín de guerra. Nunca sospeché que una simple llamada pudiera resucitar tantos traumas enterrados, pero la urgencia de su voz me advirtió que este hombre no se detendría ante un simple silencio. La intriga se instaló en mi mente al pensar cómo diablos había conseguido mi número privado y qué más estaba dispuesto a hacer para conseguir lo que quería de una mujer a la que él mismo decidió dejar en el olvido hace una eternidad. Tras colgar el teléfono, los recuerdos del abandono me inundaron con una violencia que creía haber superado, transportándome a aquella tarde en el parque cuando era pequeña y vi su coche alejarse para no volver jamás. Recordé las noches en vela de mi madre intentando explicarme por qué papá no estaba, mientras yo crecía sintiendo que había algo defectuoso en mí que lo había empujado a marcharse sin despedirse. Como crecí sin él y lo que eso me afectó en cada decisión de mi vida se hizo presente en forma de un nudo en la garganta que me impedía seguir con mi jornada laboral. Su ausencia no fue solo un vacío, fue una enseñanza constante de que las personas que más deberían amarte pueden ser las primeras en traicionarte. Ese día entendí que el éxito que hoy me rodea nació del deseo de demostrarle al mundo, y a ese fantasma, que yo podía construir un imperio desde las cenizas de su desprecio. Se incrementó mi angustia al dudar si verle o simplemente ignorar su existencia, pues una parte de mí, alimentada por la curiosidad morbosa y la necesidad de cierre, quería mirar a los ojos al hombre que me causó tanto daño. ¿Cómo se atrevía a volver ahora, justo cuando mi vida era perfecta, para pedirme que pusiera mi salud en riesgo por una supervivencia que a él nunca le importó cuando se trataba de la mía? Me miré en el espejo del baño de la oficina y vi sus mismos rasgos, la misma curva de la nariz y el color de los ojos, sintiendo un rechazo visceral hacia la genética que nos unía. Pasé horas revisando viejas fotos donde él apenas aparecía, tratando de encontrar un rastro de bondad que justificara aunque fuera una mínima duda, pero solo encontré el rastro de un hombre que siempre priorizó sus necesidades sobre las de cualquier otra persona, incluyendo a su propia hija. Esta lucha interna me dejó agotada, dividida entre el impulso moral de ayudar a un ser humano en peligro y el derecho legítimo de proteger mi cuerpo de alguien que renunció a su derecho de paternidad hace décadas. La intriga se centraba en qué versión de los hechos traería él consigo, si se atrevería a inventar una historia de redención o si mantendría esa frialdad calculadora que percibí en la llamada. Nunca sospeché que después de tanto tiempo, el hombre que me abandonó volvería a tener el poder de hacerme sentir como esa niña pequeña y asustada, pero esta vez, yo no estaba dispuesta a dejar que su egoísmo dictara el curso de mi futuro. Me debatí entre el bloqueo total y el enfrentamiento directo, sabiendo que cualquiera que fuera mi decisión, el pasado ya no se quedaría enterrado y que este era solo el inicio de una confrontación que pondría a prueba cada fibra de mi integridad. Decidí verlo en persona en una cafetería neutral, no por caridad, sino por la necesidad de ponerle rostro a la voz que pretendía desmantelar mi presente. Al llegar, lo reconocí de inmediato. A pesar del paso del tiempo y del desgaste evidente de su enfermedad, conservaba esa postura altiva de quien se cree el centro del universo. Él intentó mostrarse cercano al verme, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos y extendiendo una mano que me negué a estrechar, manteniendo una distancia física que gritaba mi desconfianza.
Se notó distante y calculador desde el primer café, analizando mi ropa, mi reloj y mi actitud con la precisión de un tasador que evalúa si su inversión genética ha dado suficientes frutos como para cobrarse la factura ahora que la vida le ha pasado el cobro. La incomodidad dominó la escena por completo, llenando el aire de un silencio espeso que él intentaba romper con anécdotas vacías sobre su vida, las cuales sonaban a guión ensayado para ganar tiempo. No hubo una disculpa sincera por los años de ausencia, ni un rastro de emoción real al ver a la mujer en la que me había convertido, solo percibí una evaluación fría de mis posibilidades como donante. Cada vez que yo intentaba mencionar el pasado o el dolor que su partida causó en mi madre, él desviaba la conversación hacia su estado de salud, minimizando mi historia personal frente a la urgencia de su diagnóstico médico. Ese día entendí que el hombre que tenía enfrente no buscaba una hija, sino un repuesto compatible que le permitiera seguir ignorando las consecuencias de sus actos egoístas. Me sentí observada por un extraño que utilizaba el pronombre hija como una herramienta de manipulación, intentando activar en mí un sentido del deber que él nunca ejerció. La intriga se centraba en cuánto tiempo tardaría en soltar su petición directa, pues su lenguaje corporal delataba una impaciencia que rozaba la insolencia. Nunca sospeché que verle de nuevo sería tan decepcionante. Me di cuenta de que había pasado años odiando a un gigante y ahora solo tenía ante mí a un hombre gris que no tenía nada que ofrecerme más allá de su propia desesperación. El encuentro fue una confirmación amarga de que el lazo de sangre no es suficiente para crear una conexión humana, y que su presencia allí era simplemente el movimiento de apertura de una estrategia de supervivencia que no incluía mi bienestar en ninguna de sus cláusulas. El padre explicó su enfermedad con más detalle mientras sacaba una carpeta de informes médicos que extendió sobre la mesa con una frialdad que me dejó helada, detallando los niveles de creatinina, las sesiones de diálisis y el fallo sistémico que lo mantenía en una cuenta regresiva constante. Escuché su voz monótona describir la insuficiencia renal como si estuviera dictando una lista de la compra, utilizando términos técnicos para deshumanizar lo que en realidad era una invasión a mi propia integridad física y biológica. No hubo espacio para la emoción en sus palabras, solo una exposición descarnada de su vulnerabilidad física que utilizaba como un escudo para evitar cualquier reproche sobre su ausencia. Se enfocó en explicar que el tiempo se le agotaba y que la lista de espera oficial era una sentencia de muerte que solo yo, con mi compatibilidad genética perfecta, podía revocar. Este es el punto clave del encuentro. La forma en que desglosó su patología me hizo sentir que para él yo no era más que un seguro médico biológico que había estado madurando durante 30 años para ser cobrado justo en este momento de necesidad extrema. Le pidió claramente que le done el riñón tras un breve silencio que utilizó para analizar mi reacción, soltando la petición con una naturalidad que rayaba en la insolencia, como si me estuviera pidiendo que le prestara una herramienta que ya no uso en lugar de un órgano vital. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que, como su única descendiente, mi deber moral era asegurar su supervivencia, minimizando los riesgos de la cirugía y las secuelas a largo plazo que una nefrectomía podría tener en mi propia salud y en mi estilo de vida activo. No hubo verdadero arrepentimiento en sus gestos, ni una sola mención a los años de orfandad que sufrí, ni una disculpa por el vacío económico y emocional que dejó en nuestra casa. Su única preocupación era convencer con argumentos lógicos de por qué mi sacrificio era la única salida razonable. La ausencia total de afecto en su mirada me confirmó que su necesidad era el único motor de este reencuentro y que cualquier rastro de paternidad había sido sustituido por un instinto de supervivencia animal que no reconocía fronteras ni derechos ajenos. Me sentí como una pieza de repuesto bajo la lupa de un mecánico desesperado, notando cómo su tono se volvía más insistente y autoritario a medida que pasaban los minutos sin que yo le diera una respuesta afirmativa inmediata. Se hizo evidente que él no contemplaba un no como respuesta, pues ya había planeado incluso el hospital y los cirujanos, dándome a entender que mi consentimiento era solo un trámite que él esperaba que yo cumpliera por puro compromiso sanguíneo. La intriga se volvió amarga al darme cuenta de que este hombre había pasado meses investigando mi vida solo para encontrar el momento de mayor vulnerabilidad y lanzar su ataque con la precisión de un depredador. Nunca sospeché que alguien pudiera ser tan desalmado como para pedir un sacrificio de tal magnitud sin haber construido antes ni un solo cimiento de confianza o amor, pero allí estaba él, exigiendo mi carne y mi sangre. La protagonista se niega con una voz que no tiembla, sosteniéndole la mirada mientras siente como una década de terapia y años de dolor se cristalizan en una sola palabra que retumba en la mesa de la cafetería. Le dije que no iba a poner mi cuerpo en una mesa de operaciones por un extraño que compartía mi sangre pero que me había robado el derecho a tener un padre, explicándole que mi salud y mi futuro no eran moneda de cambio para su salvación tardía. Expresé el daño que él le causó a mi madre y a mí, recordándole las noches de fiebre en las que él no estuvo, las graduaciones en las que su silla permaneció vacía y la angustia financiera de una mujer que tuvo que hacer milagros para que yo tuviera zapatos nuevos mientras él vivía su vida sin mirar atrás.
Este es el momento en que la deuda emocional que él ignoró durante 30 años se presentó ante él con un interés impagable, dejando claro que mi riñón no era una herencia que él pudiera reclamar, sino una parte de una mujer que aprendió a ser fuerte precisamente porque él no estuvo para protegerla. Él se enfada de una forma visceral al escuchar mi rechazo, golpeando ligeramente la mesa mientras su rostro se transformaba de la falsa amabilidad a una furia contenida que revelaba su verdadera naturaleza depredadora. Dejó ver su egoísmo absoluto al gritarme que yo era una malagradecida, que sin él yo ni siquiera existiría y que mi negativa era un acto de crueldad criminal contra un hombre que solo buscaba una segunda oportunidad. No hubo ni un rastro de comprensión hacia mi dolor. Para él, mis sentimientos eran obstáculos irrelevantes frente a su necesidad de supervivencia, y mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo era visto como una traición imperdonable. La dinámica en la cafetería se volvió eléctrica y violenta, con las personas de las mesas cercanas girándose para observar cómo ese hombre me señalaba con el dedo, acusándome de ser la responsable de su posible muerte por no querer someterme a su voluntad. Me levanté de la silla sintiendo una liberación extraña, dándome cuenta de que mi negativa no era solo una defensa de mi salud, sino el acto final de mi independencia emocional frente a un pasado que intentaba encadenarme de nuevo. Se hizo evidente que él nunca buscó perdón, sino sumisión, y que su rabia era la reacción de un niño malcriado al que le han dicho que no por primera vez en su vida de privilegios egoístas. La intriga se tiñó de peligro cuando lo vi sacar su teléfono mientras yo me alejaba, murmurando que me arrepentiría de mi decisión y que no sabía con quién me estaba metiendo, dejando claro que su derrota en esa mesa era solo el combustible para una represalia mucho más oscura. Nunca sospeché que al decir no, estaba encendiendo la mecha de una obsesión que lo llevaría a intentar destruirme públicamente, pero en ese instante, caminar hacia la salida fue el paso más valiente que había dado en toda mi existencia. El padre empieza a presionarla emocionalmente de forma sistemática, utilizando cada canal posible para invadir mi espacio personal y sembrar la duda en mi conciencia con una crueldad que no conocía límites. Recibí correos electrónicos kilométricos donde detallaba su agonía diaria, enviándome fotos de sus máquinas de diálisis y descripciones gráficas de su deterioro físico, todo diseñado para que yo no pudiera dormir tranquila sin sentir que su sangre estaba en mis manos. Intentó hacerme sentir culpable al involucrar a parientes lejanos que yo ni siquiera conocía, pidiéndoles que me llamaran para interceder por él, logrando que mi buzón de voz se llenara de mensajes de desconocidos reprochándome mi supuesta frialdad. Esta es la fase en la que su desesperación se convirtió en un arma de asedio psicológico, transformando mi negativa en una falta moral imperdonable mientras él se posicionaba como el mártir que solo pedía una oportunidad para remendar sus errores, aunque sus actos demostraran exactamente lo contrario. Incluso insinúa que le debo la vida, soltando en uno de sus mensajes más violentos que sin su aportación genética yo no sería más que nada, y que entregar un riñón era el pago mínimo por haberme permitido nacer en este mundo. Utilizó ese argumento ancestral y retorcido para intentar anular mi autonomía, sugiriendo que mi cuerpo no me pertenecía del todo mientras él siguiera necesitando una parte de mí para no desaparecer. Me sentí asfixiada por esa lógica perversa que pretendía cobrarme una factura de 30 años con un órgano vital, ignorando que el regalo de la vida se convierte en una maldición cuando se usa como moneda de chantaje. La dinámica se volvió insoportable cuando empezó a enviarme artículos sobre la ética de la donación entre familiares, marcando párrafos donde se hablaba de la obligación filial, intentando por todos los medios que yo misma me viera como la monstruosidad que él decía que era ante los demás. Me di cuenta de que su estrategia no buscaba mi afecto, sino mi rendición a través del agotamiento mental, esperando que la presión de la culpa fuera más fuerte que mi instinto de protección. Se hizo evidente que para él mi consentimiento no era algo que debía ganarse con amor o arrepentimiento, sino algo que él podía extraer mediante la manipulación de mis sentimientos más profundos de abandono. La intriga se intensificó cuando noté que sus tácticas estaban empezando a escalar de lo privado a lo profesional, enviando flores a mi oficina con tarjetas que hablaban de su enfermedad para que mis compañeros empezaran a preguntar y a cuestionar mi integridad. Nunca sospeché que alguien pudiera ser tan hábil para retorcer la realidad, pero cada mensaje suyo era un recordatorio de que su egoísmo no tenía fondo y que estaba dispuesto a usar mi propia existencia como un arma para herirme hasta que yo cediera por puro cansancio. Él cuenta su versión a otros con una maestría para el drama que me dejó completamente desarmada, aprovechando su aspecto demacrado por la enfermedad para grabarse en videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales y medios locales. En su relato distorsionado, él era el padre arrepentido que buscaba una última oportunidad para abrazar a su hija, mientras que yo aparecía como la ejecutiva fría y exitosa que prefería dejarlo morir antes que compartir un poco de su abundancia biológica. La protagonista empieza a recibir críticas feroces de personas que no tienen la menor idea de los años de abandono, de la falta de pensión alimenticia o del daño psicológico que él causó. Me convertí en el blanco de una turba digital que me llamaba monstruo y desalmada en cada una de mis publicaciones profesionales.
Esta es la fase en la que la verdad dejó de importar y mi reputación fue sacrificada en el altar del sentimentalismo barato, permitiendo que un extraño que nunca estuvo en mis cumpleaños se convirtiera en el héroe trágico de una sociedad que ama los juicios rápidos. Se siente juzgada por gente que no conoce la historia real, desde la cajera del supermercado que me reconoció por un reportaje amarillista hasta mis propios vecinos, quienes empezaron a lanzarme miradas de desprecio cuando sacaba la basura. Recibí correos de odio que me sugerían que me fuera de la ciudad, y mi perfil de LinkedIn se llenó de comentarios de supuestos expertos en ética que cuestionaban cómo una empresa de prestigio podía emplear a alguien con tan poca calidad humana. La dinámica se volvió aterradora porque mi padre no solo buscaba mi riñón, sino que parecía disfrutar destruyendo la paz que me había costado décadas construir, usando su supuesta debilidad física como una licencia para difamarme sin consecuencias. Entendí que la exposición pública era su forma de acorralarme. Pensaba que si me quitaba el apoyo de la sociedad, yo no tendría más remedio que rendirme ante él para limpiar mi nombre y recuperar mi vida normal. Me di cuenta de que su manipulación había alcanzado niveles sociopáticos al ver cómo lloraba frente a las cámaras de un programa de chismes vespertino, implorando a la audiencia que me convencieran de salvarlo antes de que fuera tarde. Se hizo evidente que su desesperación se había transformado en una sed de destrucción mutua. Si él no conseguía su órgano, yo no conservaría mi dignidad. La intriga se volvió asfixiante cuando empecé a recibir llamadas anónimas de personas que me amenazaban con ir a mi oficina a protestar si no recapacitaba, demostrando que la presión social era ahora una herramienta de acoso masivo coordinada por él. Nunca sospeché que el hombre que desapareció para no pagar mi educación regresaría para pagarle a publicistas y medios con tal de hundirme, pero allí estaba yo, viendo cómo mi nombre era arrastrado por el fango por la única persona que se supone que debería haber dado la vida por mí. El padre intenta demandarla en un acto de desesperación jurídica sin precedentes, alegando que mi negativa constituye una omisión de auxilio y que, como su descendiente directa, tengo una obligación legal de mantenerlo con vida. Fue un proceso agotador donde tuve que revivir ante extraños en un tribunal cada trauma de mi infancia, presentando pruebas de su abandono, la falta de apoyo económico durante décadas y el acoso sistemático al que me había sometido desde su regreso. Pierde de forma estrepitosa cuando el juez dictamina que la autonomía corporal es un derecho humano fundamental que no puede ser anulado por vínculos de sangre, y que un padre que renunció a sus responsabilidades no puede aparecer 30 años después para reclamar derechos sobre los órganos de su hija. Este es el momento en que la justicia puso un límite a su delirio de grandeza, dejándolo humillado legalmente pero inyectándole una sed de venganza mucho más peligrosa que su propia enfermedad. No se detiene tras el fallo judicial, sino que su odio evoluciona hacia un sabotaje directo contra mi sustento económico y mi posición en la firma de arquitectura. Intentó arruinar su trabajo y su reputación enviando dossiers con información manipulada a mis clientes más importantes, sugiriendo que una mujer capaz de dejar morir a su propio padre no era de confianza para gestionar proyectos de millones de dólares. Se presentó a la recepción de mi oficina varias veces, creando escenas escandalosas y exigiendo hablar con mis jefes para advertirles sobre mi supuesta inestabilidad mental y falta de ética. La dinámica en mi lugar de trabajo se volvió insostenible, aunque mis superiores conocían la sentencia a mi favor. La presión constante y la presencia de prensa amarillista en la puerta del edificio empezaron a desgastar su paciencia, cumpliendo el objetivo de mi padre de convertirme en una empleada tóxica por asociación. Me di cuenta de que su estrategia había pasado de la supervivencia a la aniquilación total de mi identidad social, prefiriendo verme en la calle antes que aceptar que no podía controlarme. Se hizo evidente que para él, si yo no servía como su reserva de órganos, no tenía derecho a tener una vida exitosa o estable, y estaba dispuesto a dedicar sus últimas energías a sabotear cada uno de mis contratos. La intriga se volvió oscura cuando descubrí que estaba contactando a mis antiguos socios para difamarme, intentando cerrar cada puerta profesional que yo había abierto con años de sacrificio. Nunca sospeché que el odio de un padre pudiera llegar a ser tan metódico y destructivo, pero ver cómo intentaba arrebatarme el pan de la boca después de haberme negado su salvación me confirmó que mi decisión de no donarle nada fue la más acertada que pude haber tomado para mi propia seguridad. Su salud empeora drásticamente en cuestión de semanas, y con el avance de la uremia, el hombre que ya era egoísta terminó por perder los últimos restos de cordura y decencia que le quedaban. Lo vi en una última foto que alguien subió a las redes. Estaba amarillento, hinchado y con una mirada extraviada que ya no pedía ayuda, sino que exigía venganza contra el mundo que le negaba la eternidad. Se vuelve más agresivo e inestable con cada sesión de diálisis fallida, gritando en los pasillos del hospital que yo era una asesina y que si él bajaba a la tumba, se aseguraría de arrastrarme conmigo de alguna manera. La dinámica se volvió aterradora porque su desesperación ya no buscaba la compasión pública, sino que se alimentaba de una rabia psicótica que lo llevaba a pasar horas vigilando mis redes sociales y los horarios de mi oficina, trazando mapas de mis movimientos como si yo fuera una presa en lugar de su hija. Solo piensa en sobrevivir,
sin importar cómo, y esa fijación monomaníaca borró cualquier rastro de miedo a las consecuencias legales que antes lo frenaban mínimamente. Se hizo evidente que para él, las leyes de los hombres ya no tenían significado porque se sentía sentenciado por la biología, lo que lo convertía en el enemigo más peligroso posible, alguien que no tiene nada que perder. Empezó a frecuentar foros oscuros de Internet y a contactar con individuos de dudosa reputación en los suburbios de la ciudad, gastando los últimos ahorros que le quedaban no en tratamientos paliativos, sino en obtener información detallada sobre mi seguridad privada. La intriga se tiñó de un matiz criminal cuando mi portero me avisó que un hombre con aspecto de enfermo, pero con ojos llenos de una intensidad malvada, había estado preguntando por el código de acceso del garaje de mi edificio durante 3 noches consecutivas. Me di cuenta de que su deterioro físico estaba alimentando un odio purulento que lo hacía capaz de cualquier atrocidad con tal de conseguir ese órgano que él consideraba de su propiedad legítima. Se profundizó en mis emociones un miedo paralizante al comprender que ya no lidiaba con un padre ausente, sino con un acosador que veía mi cuerpo como un almacén de piezas que podía saquear si encontraba la oportunidad adecuada. Nunca sospeché que la cercanía de la muerte pudiera transformar a un ser humano en un monstruo tan metódico, pero sus mensajes de texto cambiaron de los insultos a un silencio sepulcral que era mucho más inquietante. La atmósfera de mi vida se volvió opresiva, obligándome a cambiar mis rutas y a contratar escoltas, sabiendo que en su mente retorcida, mi riñón era la única llave que podía cerrar la puerta del cementerio que ya se abría ante sus pies. Decidió contratar a gente para secuestrarla tras comprender que ni las leyes ni la presión social lograrían doblegar mi voluntad, utilizando los últimos recursos financieros que le quedaban para contactar con una red de delincuentes especializados en el mercado negro de órganos. En su mente ya no existía el concepto de paternidad, solo la lógica fría de un comprador que reclama una mercancía que considera suya por derecho de sangre. Planeó cada detalle con la precisión de un verdugo, alquilando una clínica clandestina en las afueras y contratando a un cirujano sin licencia que no haría preguntas mientras hubiera dinero de por medio. Este es el punto de no retorno de la historia, porque mi padre cruzó la línea entre el egoísmo y la psicopatía criminal, transformando su desesperación por vivir en una sentencia de muerte para la hija que nunca quiso proteger, pero que ahora deseaba saquear como si fuera un almacén de repuestos biológicos. Planea quitarle el riñón por la fuerza, orquestando una emboscada en el estacionamiento de mi propio edificio, el único lugar donde él creía que mis defensas estarían bajas y donde sus mercenarios podrían actuar con rapidez. Se construye una tensión y un peligro real que se siente en el aire cuando, al salir tarde de la oficina, noto que las luces del sótano parpadean y que una furgoneta blanca sin matrícula bloquea la única salida disponible hacia la calle principal. Escuché el rechinar de las puertas corredizas y vi como 3 hombres con pasamontañas bajaban con una eficiencia aterradora, mientras mi padre observaba desde el asiento del copiloto con una mirada vacía, desprovista de cualquier rastro de humanidad o arrepentimiento. Me di cuenta de que para él, mi consentimiento ya no era necesario. En su delirio, yo ya era solo un cuerpo anestesiado esperando a ser abierto para que su propia vida pudiera continuar sobre las cenizas de la mía. El corazón me latía con una fuerza que me ensordecía mientras buscaba frenéticamente las llaves en mi bolso, dándome cuenta de que la obsesión de ese hombre había escalado hasta un nivel de violencia física que mi mente se negaba a procesar por completo. Se profundizó en mis emociones un terror helado al comprender que mi propio progenitor era el cerebro detrás de este intento de desmembramiento, dándole instrucciones a sus secuaces para que tuvieran cuidado de no dañar el preciado órgano durante el forcejeo. La intriga se volvió mortal en cuestión de segundos, transformando un conflicto familiar en una cacería humana donde el depredador era el hombre que debería haber sido mi primer refugio en el mundo. Nunca sospeché que el odio y el miedo a la muerte pudieran empujar a alguien a planificar el secuestro de su propia sangre, pero allí estaba yo, luchando por mi libertad mientras los hombres contratados por mi padre cerraban el círculo a mi alrededor con intenciones letales. El secuestro salió mal en el último segundo porque lo que mi padre no sabía, en su soberbia cegadora, era que yo nunca había dejado de vigilar sus movimientos desde que empezaron las amenazas veladas. En cuanto los hombres de pasamontañas se abalanzaron sobre mí, el equipo de seguridad privada que yo había contratado semanas atrás salió de las sombras del garaje, neutralizando a los mercenarios con una eficiencia que dejó al padre en un estado de parálisis total. Se produjo un caos de sirenas y gritos mientras los asaltantes eran reducidos contra el pavimento, y mi padre, desde el interior de la furgoneta, veía como su última oportunidad de supervivencia se esfumaba entre el destello de las luces azules de la policía que ya rodeaba el perímetro. Los implicados fueron detenidos en el acto, y al verse acorralados, no tardaron ni 5 minutos en confesar que habían sido contratados por el hombre moribundo que los observaba con horror desde el asiento del copiloto. Todo apunta al padre de manera irrefutable, ya que los agentes encontraron en su poder no solo el dinero destinado al pago del secuestro, sino también los mapas de mi rutina diaria y la dirección de la clínica clandestina donde pensaba llevar a cabo la carnicería.
Fue una escena grotesca ver cómo la policía lo sacaba a rastras del vehículo, con su cuerpo débil tambaleándose mientras intentaba balbucear que todo era un malentendido, que él solo quería hablar con su hija. Sin embargo, la evidencia era demasiado pesada. Los contratos con el falso cirujano y los mensajes de texto coordinando el ataque estaban grabados en su teléfono, dejando claro que su intención nunca fue el diálogo, sino el saqueo biológico. La dinámica en el estacionamiento se volvió fúnebre para él. Mientras los esposaban, su rostro amarillento se tornó grisáceo al comprender que no solo no obtendría el riñón, sino que pasaría el escaso tiempo que le quedaba en una celda de máxima seguridad. Me quedé allí, protegida por mis escoltas, viendo cómo se lo llevaban mientras él me gritaba insultos cargados de una rabia impotente, culpándome de su muerte inminente como si yo fuera la autora de su desgracia y no él mismo. Se profundizó en mi interior una frialdad absoluta. Ya no sentía miedo, solo una lástima profunda por un hombre que prefirió morir como un criminal antes que aceptar las consecuencias de su propia vida de abandono. La intriga de este enfrentamiento terminó con la victoria del orden sobre el caos, dejando a mi padre como el autor intelectual de un crimen atroz contra su propia sangre, una verdad que ya no podía ser manipulada por ninguna campaña de prensa o video viral. Nunca sospeché que el final de nuestra historia se escribiría con el sonido de unas esposas cerrándose, pero en ese momento entendí que el karma no llega por casualidad, sino que es el resultado exacto de la maldad que uno siembra en el camino de los demás. El padre es encarcelado bajo cargos de intento de secuestro, lesiones agravadas y asociación ilícita, pasando sus últimos días en la enfermería de una prisión estatal donde la tecnología médica es un lujo inexistente y la compasión es una palabra que nadie pronuncia. Muere en prisión apenas unos meses después, sin conseguir el riñón que tanto ansiaba y rodeado por el silencio sepulcral de aquellos que, como él, solo conocieron la traición y el interés propio. Recibí la noticia de su fallecimiento a través de una llamada administrativa seca y protocolaria, sintiendo como un peso invisible que había cargado desde mi infancia se desvanecía por completo, dejando en su lugar una paz que no tiene precio ni requiere de explicaciones. No hubo funeral, ni lágrimas, ni homenajes. Solo el cierre definitivo de un expediente criminal que intentó disfrazarse de drama familiar para ocultar la verdadera naturaleza de un hombre que nunca supo lo que significaba ser padre. La protagonista reflexiona sobre el largo camino de espinas que recorrió desde aquella primera llamada, dándose cuenta de que la verdadera supervivencia no estaba en su cuerpo, sino en su capacidad de decir no sin que la culpa la destruyera por dentro. Entendí que no era mi responsabilidad salvar a alguien que nunca estuvo para mí, y que el lazo de sangre no es un contrato de esclavitud que te obliga a sacrificarte por quienes te abandonaron a tu suerte cuando más los necesitabas. Mi éxito profesional se restauró cuando la verdad salió a la luz y los mismos medios que me tacharon de desalmada tuvieron que retractarse al ver las fotos de la clínica clandestina y las pruebas del intento de secuestro. Se hizo justicia no solo en los tribunales, sino en la memoria de mi madre y en cada noche de mi infancia que pasé preguntándome por qué no era suficiente para que él se quedara. Hoy sé que el problema nunca fui yo, sino su incapacidad de amar algo que no fuera su propio reflejo. Cierro este capítulo de mi vida con la frente en alto, ocupando mi lugar en la firma de arquitectura con una autoridad renovada y una madurez que solo se obtiene al sobrevivir a un depredador de tu propia estirpe. El karma dictó su sentencia final. Él murió en la oscuridad de una celda buscando prolongar una vida vacía, mientras yo sigo construyendo un futuro brillante sobre los cimientos de mi propia integridad y valentía. La vergüenza que él intentó arrojar sobre mí terminó por ahogarlo a él, dejando claro que el cuerpo humano no es un almacén de piezas para los pecadores, sino el templo de quienes saben defender su dignidad hasta las últimas consecuencias. Al final, el extraño que me pidió un riñón se llevó a la tumba el secreto de su propia maldad, mientras yo me quedo aquí, completa y libre, siendo la única dueña de mi destino y de cada célula de mi ser. Gracias por ver. Suscríbete para más videos.